¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sergio González. El día de hoy estaré presentando mi actividad número 5 de bursatilización de activos y de deuda. Dentro de la primera diapositiva encontraremos lo que es el índice y los propósitos o lo que tendremos dentro de esta presentación, que será la introducción, las gráficas y explicación de gráficas de rendimiento, los diferentes tipos de tasas de intereses con su respectiva explicación, algunos conceptos, definiciones y clasificaciones. Dentro de la primera diapositiva, antes de pasar a lo que es a analizar las gráficas de rendimientos, iniciaré con una breve introducción de lo que se verá dentro de esto, que es principalmente explicaremos los principales, pues, definiciones o cuáles son los funcionamientos de las gráficas de rendimiento, las curvas de rendimiento, así como los tipos de tasas de intereses, que en este caso vemos las tasas de interés compuesto y la evaluación de instrumentos de deuda, así como, pues, al final resolveremos algunos problemas de tasa de interés compuesto. Ahora sí, para la primera gráfica lo que veremos es una gráfica que es de relación precio, más bien es del bono y tasa, donde principalmente en esta tasa lo que se indica es que a más grande sea la tasa de interés, más bajo será el valor del bono. Podemos decir que pues es una relación inversa entre el precio del bono y la tasa de interés. Cuando las tasas suben, el precio del bono baja. Y si se vuelve así de esta manera, pues se vuelve menos atractivo el bono. Por ende, si la tasa de interés baja, el bono sube. Y en este caso, pues se vuelven un poco más atractivos. De otra manera, podemos decirlo que cuando las tasas vuelven a bajar y el precio del bono sube, esto ocurre porque pues son cupones fijos y el mercado ajusta los precios para poder equilibrar los rendimientos. En este caso, pues como lo escribo aquí, si el valor de la tasa de interés sube, por ende el valor del bono baja. Y del lado derecho tenemos lo que es la curva pues positiva que podemos ver dentro de esta, que es una de las más comunes y muestra que lo que todos sabemos, entre más grande sea el plazo o entre más grande sea el tiempo de inversión, pues mayor será el rendimiento, aunque la única desventaja dentro de este tipo de gráfica de rendimiento es que al ser a mayor plazo, pues se corre un mayor riesgo, hay mayor volatilidad y pues pueden variar los tipos de tasas que hay dentro de dentro de estas gráficas. Ahora, para la tercera gráfica, lo que vemos es la curva invertida, que dentro de la curva invertida, lo que podemos decir es que muestra los rendimientos que son a corto plazo y si el rendimiento es a corto plazo, hay una mayor probabilidad de recesión económica, lo que pues históricamente ha sido una señal de malos resultados el tener este tipo de rendimientos, este tipo de tasas que si es a corto plazo, pues hay mayor probabilidad de un fracaso. Y por último tenemos la curva plana, que es una curva fija que muestra que pues los rendimientos son similares o con una tasa fija, por así decirlo. No existe alguna incertidumbre o volatilidad, ya que casi siempre o la mayoría del tiempo tienen la misma transición o siguen el mismo patrón estas gráficas. Ahora pasaremos a explicar lo que son los tipos de tasas. Dentro de lo primero que tenemos, la tasa activa, podemos explicarla como, en simples palabras, que es lo que el banco le está cobrando a los contribuyentes o a los usuarios, por ya sea algún tipo de ejemplo, que sea solicitar dinero, algún crédito hipotecario, algún crédito inversionista. Y aquí, como lo menciono dentro de la diapositiva, se refiere a la tasa o los intereses que él cobra al banco por solicitar algún tipo de crédito o algún tipo de dinero. Ahora lo que es a su inversa, que es la tasa pasiva, en este caso el banco es quien le paga a los contribuyentes o a los clientes que dejan su dinero o le confían su dinero al banco y a cambio reciben un rendimiento. Los contribuyentes pues reciben una tasa preferencial o no es una tasa preferencial, sino es la tasa de rendimiento que se esté manejando dentro del mercado financiero y en base a lo que metan ellos a sus cuentas, es lo que se les estará pagando en base a la tasa que esté existiendo dentro del mercado financiero. Ahora la tasa preferencial. En esta sí
es un tipo de interés que es como la tasa activa, pero dentro de esta la tasa preferencial se ve un poco reducida la tasa de interés porque es para ciertos mercados específicos o ciertos sectores en los que pues se hace, por así decirlo, alguna excepción que pueda ser para temas de gobierno o inversiones dentro del gobierno o que sea algo benéfico, vaya. Por eso se toma una tasa de interés preferencial y es un poco menor a la tasa activa o la tasa de interés real. Y por otro lado tenemos la tasa externa, que se refiere a nada más y nada menos que la tasa que te cobran por tener o pedir dinero en el extranjero. Bueno, sí, el financiamiento que se tiene en el extranjero y pues prácticamente es eso. Y en cuanto a la tasa real, en esta se refiere a lo que se descuenta de la inflación, más bien, se descuenta de la inflación y muestra el rendimiento verdadero que tiene la tasa y resulta de restar la tasa nominal menos la tasa o el valor de inflación y con esto se mide lo que es pues el rendimiento real de la tasa o el dinero. Y por último, la tasa de captación y colocación. En este caso es, como lo mencionaba, es mezclado, por así decirlo, o de esta manera es como yo lo comprendí, entre la tasa activa y la tasa pasiva, que la captación es cuando el banco recibe el dinero de los contribuyentes y la colocación es que el dinero lo presta el banco, es decir, que en este caso el banco, o se llama así tasa de captación y colocación, porque el banco lo que hace es que recibe el dinero de los contribuyentes de una manera, por así decirlo, más barata y a la hora de realizar la colocación, que es prestar el dinero o dar préstamos, ya sea hipotecarios, inversionistas o cualquier tipo de préstamos, pues los hacen con una tasa de interés más alta para ellos generar más ganancia. Ahora procederemos a explicar lo que son los conceptos o cotizaciones de bono. En este caso, cuando un bono se cotiza a la par, se dice que la tasa de interés, tasa interna de retorno, es igual a la tasa de cupón. Por ende, aquí podemos decir que el bono cotiza a la par, otra vez, cuando la tasa de cupón es igual a la tasa del mercado y el bono se cotiza bajo la par cuando la TIR es mayor que la tasa del cupón. Y por último, se cotiza el bono sobre la par si la TIR es menor que la tasa del cupón. Ahora procederemos a explicar lo que son las definiciones. En este caso, la duración mide qué tan sensible o la sensibilidad del precio ante el bono y la volatilidad, perdón, de los bonos ante los cambios que puedan existir dentro de la tasa. Podemos explicarlo como que a mayor duración, mayor variación en el precio cuando cambian las tasas, mientras que en la convexidad se refiere es más bien como un complemento entre la duración y mide lo que es la relación del precio y del bono. Y con esto se permite, pues, ver cuál es la fluctuación o cómo se estima de manera más correcta las tasas. Y por último, la volatilidad, pues, se refiere a nada más que, pues, medir cuáles son las variaciones del mercado o de la fluctuación a través de los bonos, basado en los factores que estén pasando, estén afectando en ese momento dentro del mercado financiero. Ahora procederemos a explicar lo que son la clasificación de los instrumentos de deuda. La cotización es más que nada, pues, el instrumento financiero que se ayuda a, o es el que se negocia públicamente dentro de la bolsa o fuera de ella. Es lo que se realiza para poder tener acceso o, sí, ser capaz de tener algún bono. Y algún ejemplo de estos son los bonos listados y prácticamente pues, son los instrumentos que pueden negociarse ya sea en la bolsa o de manera privada, mientras que los de colocación son, pues, pueden ser públicos o pueden ser privados y se refiere a la forma en la que el contribuyente lo realiza, como ya lo mencionaba, puede ser público, puede ser privado y esto es dependiendo de cómo se coloca. Y algún ejemplo para esto puede ser un bono emitido por el gobierno, que los bonos emitidos por el gobierno tienen que ser públicos y comprados por inversionistas, que esto lo hace público, mientras que
Si un ejemplo puede ser que una empresa emite deuda y la vende, pero solo la pueden adquirir entre las mismas instituciones. Esto es un ejemplo de colocación, pero de manera privada. Ahora, el tipo de tasa se refiere a la identificación del tipo de interés que tienen las tasas. En este caso puede ser tasa fija, tasa variable o tasa real. Y un ejemplo puede ser que se realice un 10% en una tasa anual de un plazo de un año. Ahora, el riesgo del emisor, este se refiere a los riesgos o la más bien la probabilidad que corren de que el emisor al final del plazo no cumpla con el pago, que es prácticamente eso. Y por último, pues podemos decir que los ejemplos son de bajo riesgo y de alto riesgo. El de bajo riesgo es cuando un bono lo emite el gobierno, pues obviamente no se corre tanto riesgo en que haya una paga, mientras que de alto riesgo son los bonos que pagan más rendimientos, pero de empresas que no están clasificadas o reconocidas. Y ahora pasaremos a explicar los problemas en la mayoría son de interés compuesto. En este caso dice, ¿cuántos intereses genera un préstamo de 600 pesos invertidos en 8 años al 4% de interés compuesto anual? Ok, aquí la fórmula que usamos pues es la que vimos durante el curso, que es el costo final, es igual al costo, y se suma al interés, se le suma uno y se le calcula o se le hace la potencia del tiempo. Y en este caso se interpreta así, que el costo final es igual a 600 más la suma de uno y el porcentaje dividido entre 100 que es 0,4%. Primero se realiza pues la suma, que es 1,4 elevado a la 8 y se multiplica, bueno, a la 8 son los 8 años, se multiplica por 600 y en monto total da la cantidad de 821,14. Y ya como valor final o el interés final, los intereses que se obtuvieron son, resulta más bien de la resta de los 821 menos la cantidad de 600 que se tiene como resultado final, que los intereses fueron 221,14. Ahora, para el segundo problema, dice, ¿cuál es el valor presente de una emisión de deuda de 580 millones de dólares, la cual tiene un cupón del 6% y una tasa de 6% a un plazo de 3 años? Dentro de esto, realmente, cuando un cupón tiene la misma tasa, tiene la misma tasa, perdón, tienen el mismo valor, es decir, no se realiza ningún procedimiento. En este caso, como el valor presente es igual al valor nominal, entonces por ende el valor presente queda como los 580 millones. Como se tiene la tasa del cupón que es del 6% y la tasa de interés es del 6%, es decir, son iguales, por ende se pasa igual y el valor presente son los 580 millones. Y para el último problema, que también es de interés compuesto, dice, este año te gradúas y decides pedir un préstamo para un carro de 350,000 pesos. El banco te cobra un interés compuesto del 10% anual. Si la deuda es a 3 años, ¿cuál es el monto que pagarás al final del plazo? Mismo procedimiento, se realiza la fórmula del costo final, que es igual al costo. Se realiza la suma del porcentaje o la tasa de interés compuesto, que es el 10%. En este caso, al sumarse, sería 1,1 y el plazo es de 3 años. Entonces, por ende, se realizaría esto. Serían los 350,000 pesos multiplicados por 1,1 elevado a los 3 años, que da como monto total 465,850 pesos, que es el monto total. Y esto es lo que pide como tal el problema, pero de una vez realicé lo del valor final, que son los intereses reales que se le sumaron o los que se están pagando este, por, por el préstamo, que da un total de 115,850. Y ya sumándolo con la cantidad del préstamo, serían, pues, como lo comentaba, los 465,850. Y como final de conclusión, dentro de este trabajo, realmente puedo decir que comprendí, aunque no se habló realmente de la tasa de interés simple como tal,
comprendí las diferencias de la tasa de interés simple y la tasa de interés compuesto, además de cómo se representan las curvas de los rendimientos, los diferentes tipos de curvas y qué es lo que significan, así como cuál es su función o cuál es su función que desempeñan dentro del mercado financiero y o el mercado de la deuda, que son los bonos. También pude comprender lo que viene siendo los conceptos de la duración, de la convexidad y la volatilidad dentro del mercado financiero y por qué es que son importantes y cómo es que te permiten medir los riesgos de los instrumentos financieros o que los puedes usar como herramientas dentro del mercado financiero para medir la volatilidad que vaya a tener o el riesgo que se puede correr al adquirir un bono. Y realmente considero que todos estos elementos en conjunto son muy importantes pues para poder comprender cómo funciona el mercado y cuáles son los riesgos que se pueden correr al querer invertir dentro de este. Esto sería todo. Muchas gracias.